Profesora Arianna, tengo usted un cordial saludo de parte mía y de los demás integrantes. Soy el estudiante Juan Carlos Parra Ropero. En esta ocasión nos correspondió el grupo número 2 relacionado con el tema del poder público en Colombia. Este grupo está integrado por 6 compañeros, inclusive el suscrito, en los cuales cada uno se va a identificar en cada video individual y va a manifestar el tema que les correspondió de estas ramas. Ahora bien, para entrar en materia y antes de comenzar a desglosar todas estas ramas del poder público, es importante decir o saber cómo se creó el poder público en Colombia. Entonces, en el año 1936 se crearon los órganos del poder público en Colombia. Posteriormente, en el año 1945, mediante una reforma política, se les da forma a estas 3 ramas del poder público que conocemos hoy en día. Y ya en el año 1991, a raíz de la expedición de nuestra Constitución Política, se determinó dividirlas en ramas y órganos. Estas ramas corresponden a 3. La primera, que es la rama ejecutiva; la segunda, la rama legislativa; y la tercera, la rama judicial. Estos órganos están divididos en órgano electoral y órgano de control. Los órganos electorales están conformados por Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral es la entidad de supervisar las elecciones y la Registraduría, pues entre sus funciones también tiene la expedición de los registros, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía. También tiene que ver con cada una que se lleve a cabo las elecciones populares que se hacen en Colombia, con presidencia, gobernadores, alcaldías, asambleas, consejos. Y el órgano de control está integrado por la Contraloría General de la República y está también integrado por el Ministerio Público. La Contraloría se encarga de fiscalizar o controlar el buen uso de los bienes del Estado. Y el Ministerio Público pues, está conformado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría se encarga pues, de investigar disciplinariamente a aquellos funcionarios públicos pues, que hayan incurrido en algún delito estipulado disciplinariamente en la ley. Y la Defensoría se encarga pues, del tema relacionado con los derechos humanos de cada uno de los integrantes en Colombia. Ahora bien, la rama ejecutiva se encuentra consagrada en el título 7º, capítulo 1º, artículo 188 de nuestra Constitución Política, donde el presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las fuerzas militares, es la cabeza principal del poder ejecutivo. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora bien, el poder ejecutivo está dividido en 3 órdenes. El primer orden es el orden nacional, en cabeza del presidente. Segundo orden, orden departamental, en cabeza de los gobernadores. Y el tercero es orden municipal, en cabeza de los alcaldes. Esta rama ejecutiva es la encargada de hacer cumplir la ley mediante la expedición de sus actos administrativos, donde dan órdenes, imponen multas y dan licencias, haciendo de esta forma o de esta maquinaria hacer cumplir las leyes que da el presidente, el ministro y las demás autoridades. También es importante decir o es hablar de las atribuciones del presidente. Esta figura del presidente también la encontramos consagrada en el artículo 115 de nuestra Constitución Política. Ahora, el presidente en el título 7º, capítulo 1º y artículo 188, nuestra Constitución nos da varias formas o varias atribuciones que tiene el presidente, entre las cuales encontramos 28 atribuciones, en las cuales encontramos algunas. El presidente otorga nacionalidad colombiana a los extranjeros siempre y cuando cumplan con el lleno de los requisitos, sanciona, promulga y objeta leyes, crea o suprime cargos, elabora terna para escoger al fiscal general de la nación,
también elabora la terna para escoger magistrados de la Corte Constitucional, como también para Procurador General de la Nación. ¿Sí? Entre cuales también atribuciones que tiene el presidente, designa agentes diplomáticos, también nombra ministros, es el encargado del orden público en Colombia, entre muchas atribuciones que tiene el señor presidente. También aparte de esto, el señor presidente de la República tiene excepcionalmente atribuciones legislativas, en la cual puede pedir normas con fuerza de ley, pero estas atribuciones son limitadas y también son dadas por el Congreso de la República, ¿sí? Para que eso quede claro. Ahora, algo muy importante que debemos saber y aportar es la estructura de la rama ejecutiva. La rama ejecutiva está estructurada o integrada por presidente de la República, viceministra de la República, vicepresidente de la República, sus ministros. Actualmente en Colombia tenemos 18 ministros, entre cuales encontramos ministro de la Defensa Nacional, ministro del Deporte, ministra del Interior, ministra de las Relaciones Exteriores, también encontramos ministra de Hacienda y Crédito Público. Todos esos ministerios, los 18, ayudan al presidente a cumplir la función en cada uno de estos sectores. También tenemos integrado dentro de esta estructura de la rama ejecutiva los jefes de departamento administrativo, quienes cumplen la función técnica. En Colombia encontramos 6 jefes de departamentos administrativos, entre los cuales encontramos Departamento Administrativo para la Presidencia, conocido DAPRE, que es el que se encarga de asistir al presidente como jefe de gobierno. Encontramos también el Departamento Administrativo para la Protección Social, que son quienes están, no es fiscalizar, sino los que están pendientes de la población vulnerable en Colombia. También encontramos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conocido como DANE, que son los encargados pues, de promulgar, analizar las estadísticas en Colombia. Como vemos bien, son los encargados de decir qué población hay en Colombia, los índices de pobreza, índices de trabajo, toda esa serie de situaciones. También encontramos el Departamento Administrativo de Planeación, que son los encargados pues, de planear el desarrollo agarrados de la mano de los ministros aquí en Colombia. Encontramos el Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, que son pues, los encargados de crear la inteligencia y contrainteligencia para que la seguridad en Colombia no sea vulnerada. Y encontramos el Departamento Administrativo de la Función Pública, que son los encargados de que los servicios públicos que se prestan en Colombia sean eficaces y sean transparentes. Todas estas dependencias, esta serie de dependencias forman también un nivel central y un nivel descentralizado. Dentro de este nivel descentralizado encontramos descentralizado territorialmente y descentralizado por servicios. Ahora bien, y por último también cabe aclarar, se me había olvidado, que dentro de la estructura de la rama ejecutiva también se encuentran o están integradas los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades económicas mixtas, también las superintendencias y las unidades administrativas especiales. Ya relacionado con el tema del nivel descentralizado territorialmente y por servicio, ya nuestra compañera Laura Ortega se encargará de desglosar cada una de estas unidades. Hola compañeros y tutoras, mi nombre es Laura Marcela Ortega Garrido y le hablaré sobre varios aspectos de la rama ejecutiva del Poder Público. Como bien ya sabemos, la rama ejecutiva del Poder Público es aquella encargada de hacer cumplir la ley a través de la expedición de actos administrativos, mediante los cuales se dan sanciones, se dan licencias, pero sobre todo se hace cumplir las órdenes presidenciales, ministeriales y de las demás autoridades. La rama ejecutiva está centralizada y descentralizada por servicios y territorialmente. Ahora bien, hablemos del nivel centro.
Este está compuesto por órganos que dependen administrativamente y presupuestalmente del centro o del gobierno. Entre ellos encontramos órganos del Estado, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales. En los establecimientos públicos son instituciones 100% estatales que buscan o van con la finalidad de cumplir una función administrativa. Un ejemplo de ellos es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Geográfico Agustín Cudaz. Entre las unidades especiales administrativas encontramos aquellas empresas que son de orden técnico y dan o hacen un estudio técnico para así dar cumplimiento y tomar ciertas medidas en un sector determinado. Un ejemplo de ellos es la UPMED del Ministerio de Minas y Energía. En el nivel descentralizado por servicios encontramos a los organismos que tienen una autonomía administrativa y presupuestal. Entre ellos encontramos la superintendencia, las empresas industriales del Estado y las empresas de economía mixta. Cuando hablamos de una descentralización territorialmente, sabemos que Colombia es una república unitaria, pero que también se encuentra dividida territorialmente. Esto equivale que administrativamente estamos divididos por regiones, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. El departamento actualmente es la división territorial por excelencia. Un departamento está regido o está bajo la potestad de un gobernador, una asamblea departamental. El gobernador es la máxima jerarquía en un departamento, por decirlo así. Y este tiene una autonomía y solo se rige al presidente en cuestiones de economía y seguridad nacional. Está la Asamblea Departamental, que es un colegiado que colabora en la toma de decisiones administrativas al gobernador, y sus actos administrativos se le denominan ordenanzas. Están los municipios, que es una subdivisión territorial para así poder facilitar lo que es la administración. Los municipios se encuentran regidos por los alcaldes y el consejo municipal. Tanto el gobernador como las asambleas, los alcaldes y el consejo municipal hacen parte de la rama ejecutiva territorial. Por lo tanto, ellos, tanto el gobernador como el alcalde, son la máxima cabeza en cuestiones de orden en su municipio o en el departamento. Muy buenos días, mi nombre es Ticley Aragón. A mi grupo le tocó hablar sobre las ramas del poder público. En especial, a mí me tocó hablar de la rama legislativa. La rama legislativa es una rama del poder público que aparece en la Edad Moderna, dando paso al constitucionalismo parlamentario. Esto se da en Inglaterra alrededor del año 1215, lo cual reconoce que la voluntad del rey debe estar sujeta a la ley. El constitucionalismo contemporáneo tiene como condición para su existencia que se produzca o se desarrolle o se tramite la ley en una asamblea legislativa de elección popular. ¿Qué se busca con esto? Que la voluntad del pueblo se traduzca en la elaboración de las leyes y que no esté sometida a la voluntad de un individuo ni a un pequeño grupo de personas, sino a una asamblea o a un cuerpo legislativo designado por el pueblo, que es el soberano. El Congreso de la República es un órgano que se conforma en la rama legislativa del poder público y se encuentra integrado por el Senado y las cámaras de representantes, y a él le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político. ¿Qué se espera del Congreso? Se espera que sea una corporación donde se vea representado el pueblo, donde se definan los intereses de la nación y que sea el estadio propicio para dirimir diferencias de manera civilizada, ejerciendo para ello una función de legislar, respetándose siempre la naturaleza deliberante. Se da el origen. Al definirse la estructura del Estado colombiano, se otorgan 3 facultades o atribuciones al Congreso, que son: primero, es una atribución del Congreso reformar la Constitución de la República como órgano designado para reformarla según los principios, artículo 4 de nuestra Constitución Política. Debe regular el procedimiento de la creación de normas inferiores, siendo punto de partida
desde el cual se crean las leyes partiendo de lo más genérico a lo más específico. Segunda facultad, hacer las leyes. Es la esencia y la función principal del Congreso, y si no ejerce esta potestad, de hecho no existe como corporación representativa de un orden constitucional. Esta potestad la establece el artículo 133 de nuestra Constitución Política. Y por último, o tercero, tiene la facultad de ejercer control político sobre el gobierno y sus administraciones, sobre la rama ejecutiva y quien cumpla funciones administrativas en el Estado. La nueva Constitución de 1991 instauró la moción de censura para los ministros, artículo 135, numeral 9, en los siguientes términos: citar y requerir a los ministros para que concurran a las secciones. Las citaciones deben hacerse con una anticipación de 5 días mínimo y formular un cuestionario escrito. En caso de que el ministro no concurra sin excusa aceptada a la representativa Cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los ministros deben ser oídos y el debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario ya redactado y que deberá encabezar el orden del día de la sección. También es una esencia especial del Congreso porque tiene la función representativa política que es propiedad del órgano legislativo, ya que el pueblo delega en ciertas personas la gestión de sus intereses con el objeto de obtener el desarrollo sectorial comunitario, justicia y bien común. Debe tener como esencia una función deliberante, que es la esencia de todo cuerpo colegiado a través de un proceso dialéctico propio de las asambleas legislativas. Quiere decir que sus miembros con anterioridad han sometido a consideración los distintos puntos de vista que alrededor de asuntos y problemas de interés común se producen en su interior. Debe garantizar de una forma explícita transacción de intereses encontrados pretendiendo tener respaldo de las mayorías parlamentarias, ya sea de alguna tendencia o partidos políticos, y se deben dar todas las controversias puestas en práctica a través de una metodología de confrontación de ideas y llegar a un acuerdo para que la organización de dicha práctica se lleve a cabalidad como función primordial dentro del Estado. Aparece una estructura y funcionamiento del Congreso, lo cual establece que en nuestra Constitución, que está integrada por 2 cámaras, que son el Senado y la Cámara de Representantes. El bicameralismo ha sido siempre predominante en Colombia desde la fundación de la República y entonces conserva los fundamentos inspirados en constituciones inglesas que dividen el Parlamento en Cámara de Lores o Señores y Cámara de los Comunes. Asimismo, como la organización norteamericana del Congreso, que lo hace en Senado y Cámaras de Representantes. Existen varias tesis que defienden el bicameralismo en el Congreso colombiano. Para algunos, el Senado es una cámara reflexiva, donde se analizan a fondo las decisiones de la Cámara de Representantes, que supuestamente por su origen popular, las soluciones que se proponen son más superficiales y a veces demagógicas. Mientras que el Senado, por la experiencia de sus miembros, los proyectos de ley se analizan con más detenimiento. Para otros entendidos, la división parlamentaria tiene que ser un sistema de control político recíproco entre Cámara y Senado. También se sostiene por otras corrientes de opinión que la división parlamentaria debe ser un mecanismo útil de control político mutuo entre ambas cámaras. Actualmente, con la expedición de la Constitución Política de 1991, se dispuso que debe estar integrada por 100 miembros elegidos por circunscripción nacional, más 2 senadores elegidos por circunscripción especial. Es en el caso de las comunidades indígenas, artículo 171 de nuestra Constitución Política. A su turno, el artículo 172 de nuestra Constitución Política dispone que para ser elegido senador
se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener 30 años de edad a la fecha de su elección. Respecto a la elección de la Cámara de Representantes, en el artículo 176 de la Constitución Política, ordena que para ser elegido en circunscripción territorial y en circunscripción especial se debe manejar de la siguiente manera: 2 representantes por cada circunscripción territorial y 1 más por cada 150.000 habitantes o fracción mayor de 125.000 que tengan en exceso sobre los primeros 250.000. Para el efecto, se consideran circunscripciones territoriales cada uno de los departamentos existentes y además el distrito de Santa Fe de Bogotá, independiente del actual departamento de Cundinamarca. Los grupos étnicos minoritarios, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior podrán elegir hasta 5 representantes en circunscripciones especiales establecidas legalmente. Los requisitos para ser elegidos representantes de la Cámara se reduce a ser ciudadano en ejercicio, tener 25 años de edad a la fecha de su elección, artículo 177 de la Constitución Política. El debate de las leyes puede organizarse en cualquiera de las cámaras, sin que ninguna ejerza control sobre la otra. En caso de existir un desacuerdo de las cámaras sobre un proyecto de ley, se debe conformar comisiones conciliadoras conformadas por un mínimo número de senadores y representantes, quienes reunidos conjuntamente procurarán conciliar los textos y en caso de no ser posible, definirán por mayoría previa publicación por lo menos con un día de anticipación. El texto escogido se someterá a debate y aprobación de la respectiva plenaria. Si después de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considera negado el proyecto. En la Constitución de 1991 se establecieron las circunscripciones especiales constituidas por grupos minoritarios, unos como integrantes de la nación, que son los grupos étnicos colombianos residentes en el exterior, y otros como minorías políticas que irrumpen en el escenario nacional en demanda de representación. Cada uno de estos grupos conforma una circunscripción electoral a la cual se le reserva un número especial de curules en el Congreso. El Congreso tiene además unas facultades genéricas, como son la potestad de ejercer funciones y atribuciones y hacer la ley. Ley que ha sido definida como una norma de conducta social impersonal, objetiva, general y obligatoria. La ley manda, prohíbe, permite o castiga. Artículo 4 de nuestro Código Civil, en los artículos 135, 150, 151 y 152 de la Constitución Política. Otra de las funciones legislativas que tiene que ver también con la facultad de pedir leyes destinadas a interpretar las que ya se hubieran dictado, reformarlas total o parcialmente o derogarlas. Incluye también, dentro de sus facultades especiales, expedir códigos en toda la rama de la legislación y reformar sus disposiciones contempladas en el artículo 150, numeral 1 y 2. En el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política se prohíbe que el legislativo confiera al ejecutivo facultades extraordinarias para expedir códigos, y el 151 le ordena expedir las leyes orgánicas, las cuales sujetará el ejercicio de la actividad legislativa. Muchas gracias. Mi nombre es Wendy Acuña. Voy a continuar con lo antes expuesto por el compañero Ticley Aragón sobre la rama legislativa. Atribuciones políticas. Tiene la Cámara y el Senado la función de control sobre el gobierno y la administración. Dicha función la ejerce a través de los debates parlamentarios sobre la situación económica, la citación a los ministros y demás funcionarios a quienes los voceros de los partidos o movimientos políticos requieran explicaciones o demanden justificación de sus actuaciones, otorgamiento de facultades extraordinarias. Corresponde al Congreso revertir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública
lo aconseje. En este caso, como lo dice el artículo 150 de la Constitución Política, por medio del cual se pueden ejercer las siguientes funciones: interpretar, reformar o derogar las leyes, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones, aprobar el Plan Nacional de Derecho y de Inversiones Públicas, definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales, determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, entre otras. Esta potestad de delegaciones de funciones propias del Congreso que le confieren al Ejecutivo la calidad de legislador extraordinario requiere una definición en las materias que el gobierno quiere tramitar o evacuar por medio de los denominados decretos, leyes que el presidente expide, solicitando previamente las facultades extraordinarias de manera precisa y expresa. Para ser aprobadas estas leyes de autorizaciones se requiere la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos, leyes dictados por el gobierno en uso de sus facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias orgánicas ni para decretar impuestos. El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política facultó al legislativo para conocer facultades extraordinarias hasta por un término de 6 meses. Durante este término, el Ejecutivo solo podrá legislar conforme a las autorizaciones otorgadas. Sin embargo, el Congreso puede en cualquier tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos, leyes dictadas por el gobierno en uso de sus facultades extraordinarias. Funciones de control político. La función de fiscalizar la actividad del gobierno parte de considerar que, durante la ejecución de la ley, éste puede incurrir en extralimitaciones políticas, tales como concentrarse en el poder o convertirse en un gobierno absolutista. Los sentidos de los mecanismos de control político radican en que sea la rama legislativa, en su calidad de órgano político representativo, la instancia donde se limiten los excesos y desviaciones de la administración. La Constitución Política utiliza como instrumentos de fiscalización los siguientes. Cada Cámara tiene la facultad de solicitar al gobierno todo lo relacionado con instrumentos en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado. El Senado y la Cámara pueden citar y requerir a los ministros como voceros de gobierno para que concurran a las sesiones de las mismas. Las comisiones permanentes también pueden requerir la asistencia de los viceministros, los directivos de departamentos administrativos, el gerente del Banco de la República, los presidentes, los directores o gerentes de entidades descentralizadas del orden nacional y de otros funcionarios de la rama ejecutiva. Las situaciones de los ministros deben hacerse con una anticipación no menos de 5 días, los cuales se les presentarán junto con un cuestionario. Cuando la Cámara lo decida, pueden celebrar sesiones reservadas para formular a los ministros preguntas orales y para recibir respuestas de estas. Los ministros deben ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, pero el debate podrá continuar en sesiones posteriores por decisión de la Cámara respectiva. Por medio de la moción de censura, se fortaleció políticamente el Congreso y se le asignó una gran responsabilidad en la depuración y transparencia del gobierno. El Congreso no puede dar votos de aplauso a los actos judiciales, ni entrometerse mediante leyes o resoluciones en asuntos de competencia privativa o de autoridad.
Participación del Congreso en los estados de excepción. Participación del Congreso en los estados de excepción. El artículo 212 de la Constitución Política se establece la intervención del Congreso en situaciones excepcionales que requieran que el presidente asuma funciones especiales en caso de guerra exterior, conmoción interior en los siguientes términos. Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso, a plenitud de sus atribuciones constitucionales, legales, y el gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra y rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y solo dejarán de tener vigencia tan pronto se declare medida de normalidad. Esto es la superación del estado de emergencia que procuró asumir potestades de excepción. El Congreso podrá en cualquier época reformarlas o derogarlas con el voto favorable de los 2/3 de los miembros de una y otra Cámara. Cuando se trate del estado de conmoción interna, la prolongación del mismo por más de 180 días requiere consentimiento del Senado y también deberá reunirse el Congreso durante la vigencia de estos estados de excepción para ejercer a plenitud sus funciones legislativas y de control. Los organismos de control. Los organismos de control están encargados de vigilar la buena actuación de las autoridades y el buen manejo que de los recursos públicos se haga. Para ello, la Constitución creó el Ministro Público, formando por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, además de la Contraloría General de la Nación. El principal órgano de control fiscal o económica es la Contraloría General y la República, y el control disciplinario para con los funcionarios públicos se encuentran radicados en la Procuraduría General de la Nación, que ejerció también funciones como Ministerio Público, en concordancia con la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público debe votar y promover el cumplimiento de los derechos humanos y del interés público. Estos órganos son de carácter independiente de las ramas del poder público, aunque el nombramiento de sus jefes participe otras ramas del poder público. Contraloría General de la República. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Dentro de la definición de lo que se entiende por control fiscal, son varios los puntos de importancia dignos de examinar. Primero, es una función pública, por lo tanto, en relación a la Contraloría, se aplica lo dispuesto en el capítulo 2 del título 5 de la Constitución, que tiene que ver con todo lo atinente precisamente a la función pública. Segundo, vigila la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos y bienes del Estado. Dicho control se efectuará en forma posterior y selectiva. Tercero, el control posterior y de resultados necesita que el órgano encargado de esta tarea no pertenezca a las entidades que controlan, porque se haría nugatorio si dependiera de la voluntad de quienes deben ser controlados, de la manera que estas características no se pueden cambiar después alegando poderes o facultades reglamentarias. Quinto, la Contraloría es un instrumento de la sociedad que está obligado a velar por los recursos del Estado que se empleen en bien de la comunidad con racionalidad y beneficios a la colectividad. Sexto, el control financiero tiene un requisito específico. Tales son que se dictamen si los estados financieros de una entidad se elaboran de acuerdo con los principios normativos previamente establecidos y si ellos reflejan en forma razonable el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera. Contaduría General de la Nación. Esta entidad colabora con los entes de control al tener dispuesta en forma central la contabilidad
de todos los organismos del sector público. Bueno, mi nombre es Nilson José Barraza Vanegas y junto a mi compañero Luis Fernando Rat le vamos a hablar de la rama judicial. La rama judicial tiene como objetivo administrar pronta y cumplida justicia. Esta está conformada por Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación y tribunales y jueces de la República. Recordemos que el Poder Judicial es un poder neutral, o sea, imparcial, no solo frente al gobierno y al Congreso, sino frente a todos los distintos sectores políticos e intereses de partido. El Estado asume por él en forma exclusiva la función de administrar justicia. Por esto, no se admite influencias o presiones externas, ni directrices de cómo debe ser ejercida la función de administrar justicia. Solo la Constitución y las leyes imponen obligaciones a los jueces. La rama judicial se subdivide a su vez en la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones especiales. Dentro de la jurisdicción ordinaria tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad. Se encarga de dar soluciones a los conflictos o problemas en asuntos penales, laborales, civiles que tengan los ciudadanos. También hace parte de la jurisdicción ordinaria los tribunales superiores de distrito judicial, juzgados civiles, laborales, penales, entre otros. Ahora bien, las jurisdicciones especiales. Dentro de esta tenemos la jurisdicción de paz, que soluciona los conflictos en los que los ciudadanos involucrados quieren llegar a un acuerdo. Jurisdicción indígena. Tiene en cuenta las reglas de cada comunidad indígena para ayudar a solucionar los conflictos de sus integrantes. Y la jurisdicción penal y militar, que revisa las faltas contra la ley que hayan cometido algunos miembros de la fuerza pública. Funciones de la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 235 nos dicen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Entre estas tenemos actuar como tribunal de casación. Se le llama tribunal de casación a aquel que trata posibles infracciones cometidas en fallos o falencias en los procesos vinculados a las pruebas o los hechos juzgados, también llamado Corte de Casación. Este tribunal se encarga de resolver los recursos de casación que buscan la anulación de una sentencia. También juzgan los presidentes de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación. Juzga previa acusación al Fiscal General de la Nación, de Vicefiscal General de la Nación o subdelegados de la unidad de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los ministros de despacho, al Procurador General, entre otros. Y otra función es darse su propio reglamento. Ahora hablemos del Consejo Superior de la Judicatura. Este organismo tiene la tarea de administrar los recursos de la rama judicial. Por esto se dice que sus principales funciones son administrar y planear. El Consejo Superior de la Judicatura está dividida en dos salas, una es de carácter disciplinario y la otra es de carácter administrativo. La sala disciplinaria se encarga de adelantar los procesos disciplinarios contra jueces, fiscales y abogados por la violación o omisión de sus deberes como tales. La sala administrativa es la encargada de ejercer funciones de administración de la rama judicial, como efectuar los trámites para proveer cargos, adelantar los procesos de licitación para la compra de suministros y otros servicios u obras necesarias para la buena administración de justicia. Buenas, mi nombre es Luis Fernando Rat y como le explicó mi compañero Nelson Barraza, nos tocó la rama judicial. Yo le voy a hablar sobre las funciones administrativas, la Corte Judicial y entre otras. Comenzamos con las funciones administrativas. Este fundamentalmente habla sobre la constitución de la Corte Suprema y también se encarga de designar a los altos funcionarios del Estado, como nombrar al fiscal general, que está en el artículo 249, inciso 2
de la Constitución Política. También se encarga de elegir a 6 magistrados que conforman la sala administrativa del Consejo Superior de Judicatura, artículo 254 de la Constitución Política. También se encarga de enviar temas al Senado para la elección de los magistrados de la Corte, artículo 239. También se encarga de enviar al Consejo del Estado para escogencia del auditor para la gestión fiscal, artículo 247. Y también se encarga de otras asignaciones o designaciones de funcionarios. Ahora pasamos a la Corte Constitucional. Su función principal es la de guardar la Constitución. Esto es mediante el ordenamiento público que se contraría a la Constitución. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Corte Constitucional va de acuerdo a la Constitución política actualmente. La Corte Constitucional también surge de la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Como pueden ver, aquí hay un croquis de la rama judicial. Primero viene la Corte Constitucional, los jueces de tutela de segunda instancia, jueces de primera instancia, que son los que están donde están los magistrados. La Corte Constitucional tiene un número impar de miembros, o sea 9, que son elegidos por el Senado de la República por periodos individuales de 8 años. En el medio tenemos el Consejo de Estado, donde están los tribunales administrativos, los jueces administrativos, y también tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es donde están los tribunales superiores, los jueces superiores y los jueces municipales y premiscuos. ¿Cuáles son los premiscuos? Son los de cada departamento. Esos son los jueces que encarga la Corte Suprema a cada departamento. Ahora, el Consejo de Estado y su dirección contenciosa administrativa. Es el Consejo de Estado principal organismo de la dirección contenciosa. Este se encarga del número de consejeros y lo que determina la ley. Las calidades para ser magistrado del Consejo de Estado se dividen en 4. Funciones consultivas. Esta debe dictaminar previamente sobre el tránsito de las tropas extranjeras para el territorio nacional. ¿Qué quiere decir con eso? Que ninguna tropa extranjera puede entrar al territorio colombiano. Funciones colegislador. Se refiere a la facultad al Consejo de Estado de proponer y presentar proyectos de ley. Es cuando un senador o un congresista presenta una nueva ley al Consejo de Estado y ahí la discuten y se determina si se pone la ley o no. Funciones jurisdiccionales. Se puede decir que tiene una función de declarar nulidad por la inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno y a la vez declarar la nulidad de los mismos por vicios. O sea que declara la nulidad de cualquier ley y de ellos mismos también. Función administrativa. Es enviar al candidato al Senado para la elección del Procurador General de la Nación. Ahora pasamos a la Fiscalía de la Nación. Esta tiene una autonomía respecto al Consejo Superior de Judicatura en temas administrativos. Ellos se encargan
hacen parte de la rama judicial. De esta forma, ellos son encargados de la investigación criminal y de la acusación ante los jueces penales por delitos cometidos por ciudadanos o extranjeros en Colombia, y también de los altos gobernantes del país. Muchas gracias.